sacrificio, ¿qué? Vivo. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, o este es vuestro culto racional. Ahora, le dije que subrayara esa palabra misericordia, las misericordias de Dios. Dígame si piensas que Dios ha sido misericordioso contigo. Amén, claro que sí. Y lo que vemos aquí en Romanos capítulo 1 del capítulo 11, vemos un montón de pasajes bíblicos, un montón de verdades que reflejan el carácter de misericordia y el carácter de gracia de nuestro Dios. Ahora, lo que Pablo dice es que a la luz de todas estas verdades, tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Si todavía no entienden y si todavía necesitas motivos, porque estoy asumiendo que si estás presente en el día de hoy, estás aquí en la casa de Dios, es porque amas a Dios, amas a Jesucristo, amas a la iglesia. Y si ese es el caso, para ti no es difícil y no tienes dificultad entendiendo que lo que es razonable como creyente es presentarte a ti mismo, el cuerpo tuyo, al Señor. Y que el Señor haga con nuestro cuerpo y con nuestras mentes lo que Él quiera. Amén. Dígame si tú entiendes eso. Y tú no tienes absolutamente ningún problema con eso. Porque es razonable. Amén. Amén. Pero si todavía no entiendes, si todavía estás teniendo dificultad, si no entiendes el por qué me tengo que presentar yo mismo al Señor, por qué le tengo que entregar mi cuerpo, mis ojos, mi mente, mis manos, mi vida. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en el libro de Romanos para ayudarte a entender. Romanos capítulo 10, versículos, simplemente eso no está en su bosquejo ni está en la pantalla. Escucha, escríbelo, pero escuchen. ¿Por qué debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 dice esto. Si confesáis con tu boca que Jesucristo es Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será que salvo. Es una misericordia de Dios. ¿Por qué debo presentar mi cuerpo, mi mente? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debo presentar mi cuerpo. Porque Dios es bueno y nos ha dado un regalo que se llama Jesucristo. Y toda persona que cree en Jesucristo no tiene que tener miedo del infierno, de la separación de Dios. Por eso debo presentarme completamente al Señor. ¿Por qué debo presentarme al Señor? Porque en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debo presentar mi cuerpo delante de Dios? ¿Por qué debo darle mi mente a Dios Santo? Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios dice, porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu Santo mismo intercede con gemidos indecibles. Por eso tenemos que presentarle nuestros cuerpos al Señor. Y si todavía no me entiende, en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30, la palabra de Dios dice, sabemos que a los que antes conoció, escuche, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Escucha ahora, si estás buscando razón y motivo por qué debo presentarme a mí mismo, mi cuerpo al Señor, Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice, y a los que predestinó Dios,
a esto también los llamó. Y a los que los llamó, a esto también justificó. Y a los que los justificó, a esto también glorificó. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos frente a todas estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, aquí le leo Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son más que algunos versículos que nos dan motivo a nosotros como creyentes, de entregarle nuestras vidas por completo al Señor. De decirle, Señor, aquí estoy yo. Yo entiendo la teología, entiendo la doctrina, entiendo todas estas cosas. Y ahora lo que quiero hacer es entregarme por completo a ti, porque tú te los mereces todo. Y no es una decisión difícil, no es difícil para mí. Es fácil porque a la luz de todas estas verdades, es la única cosa razonable que puedo hacer. ¿Me estás entendiendo? Escuche, todas estas joyas, porque lo que acabo de leer son joyas. Todas estas joyas espirituales que acabamos de leer deberían tener un gran impacto en nuestra vida personal. Amén. Todas estas joyas que acabamos de escuchar deben impactar primeramente en la manera en que yo amo a Dios. Porque todo lo que acabo de leer, esos son misericordias de Dios, gracias de Dios, que nos ha otorgado a nosotros por amor. Estas verdades primeramente deben impactar grandemente mi relación con Dios, pero también debe impactar grandemente el amor que yo le tengo a otras personas. Y en el contexto, primordialmente, el amor que yo le tengo al cuerpo de Cristo. El punto principal aquí es que el apóstol Pablo quiere recalcar que debemos tomar todas estas verdades teológicas y aplicarlas a nuestro diario vivir. No es complicado. Lo que pasa es que nos cuesta a nosotros. La palabra dice que tenemos que presentarnos como un sacrificio que usualmente cuando los sacrificios se presentan en el altar, ¿qué sucede con ese sacrificio? Se mata y sangra. Amén. Pero este es un sacrificio vivo. ¿Qué ustedes creen que pasan con un sacrificio vivo en el altar? En el momento que viene el cuchillo, ¿qué va a hacer ese sacrificio vivo? Usualmente va a correr. Porque es doloroso lo que viene. Entregarle nuestras vidas al Señor es lo razonable, pero nos va a costar algo. Levante la mano si alguna vez tú le has pedido al Señor o has orado una oración de rededicación o rededicación. Rededication, lo que quiero decir. Okay. Levante las manos. Porque uno ¿cómo lo digo? ¿Rededica? ¿Por qué una persona se rededica al Señor? Porque algo sucedió donde en vez de estar en el altar y presentándose como sacrificio vivo, la persona tomó la iniciativa y la decisión de pararse del altar y hacer su propia cosa. ¿Me entienden? Y la persona se rededica porque se da cuenta que acabo de hacer algo incorrecto. Estoy viviendo mi propia voluntad, las cosas no me van bien, le acabo de dar la espalda a Dios y la voluntad de Él, déjame rededicarme y volver una vez más a presentarme delante de Dios como que sacrificio. Exactamente, you get it.
Ese es el problema con el sacrificio vivo que somos nosotros. We have a tendency to come and go. Ahora, la semana pasada vimos que toda esta verdad teológica y doctrinal, allá en Romanos capítulo 1, versículo 11, ve ahí en su bosquejo, primeramente debe impactar nuestra relación con Dios, lo acabo de decir. Por eso es que tenemos que gozosamente presentarnos y entregarnos a Él. Eso es importante. Escribe esa palabra gozosamente al lado de presentarse. Hay que hacerlo con gozo. ¿Por qué? A la luz de todas las cosas que acabamos de leer, es la única cosa racional. It's the only thing that makes sense. I can only surrender myself to God joyfully because He's a good God. Porque todas las cosas que Él acaba de hacer son para el bienestar mío. No para Él. Dios no necesita salvador. Jesucristo no necesita perdón de pecados. Dios no necesita ser glorificado. Jesucristo no necesita ser santificado. Todas las cosas que acabo de mencionar las necesitamos nosotros. Entreguémonos gozosamente delante del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Versículo 2, todo el mundo. Y no adopten las costumbres de este mundo. ¿Se acuerda cuando lean esa parte? No adopten las costumbres. No se olviden de la plasticina. ¿Se acuerdan la plasticina la semana pasada? Los moldes de los niños cogen la plasticina, la ponen adentro del molde y aprietan el molde lo más que pueden y después abren el molde y sacan la plasticina. Y ahora la plasticina tiene la imagen de lo que está dentro del molde. El mundo quiere hacer eso contigo, aplastarte para que tú te conformes al sistema de este mundo. No podemos dejar que eso suceda. Así, versículo 2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de de la renovación de su mente. La mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo es renovada? Primeramente, no podemos esperar que nuestra mente sea renovada si no nos presentamos como sacrificio vivo. Ese es el paso número 1. Señor, aquí estoy. Señor, haz con mi vida lo que quieras. Amén. Primer paso. Segundo paso. Aquí está mi mente. Renueva mi mente. Porque la persona que se entrega voluntariamente en cuerpo va a someterse voluntariamente a la palabra de Dios. Y eso es lo que significa eso. Esa renovación de la mente comienza primeramente a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y dice aquí, si nos transforméis por medio de la renovación de nuestras mentes, ¿para qué? Para que comprueben, esto es muy importante. Levante la mano si ustedes quieren saber, si estás aquí y quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Levante la mano si tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Repito una vez más. Levante la mano si ustedes saben, si estás ahí y sabes cuál es específicamente para ti la voluntad de Dios para tu vida. Muy poco. Bueno, nadie. 1 o 2 personas. Sabemos que hay una voluntad de Dios general para el cristiano. ¿Amén? ¿Sí o no? Y estoy casi seguro que casi todos ustedes en general saben cuál es esa voluntad. ¿Amén? Ahora, pero cuando hablamos de términos específicos en tu vida personal, como individuo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Y muy pocas personas dicen, no, yo no sé. No me preguntes porque yo no sé. Pregunta, ¿debemos saber? Respuesta, claro que sí. Pregunta, ¿cómo puedo saber? Respuesta, aquí está.
Aquí está. No, aquí está. Escuche, I'm not here to be difficult, difícil o nada, simplemente estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Si yo quiero verdaderamente saber cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad, como la palabra de Dios dice, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. El paso número 1, conforme a este versículo, es entregarme yo mismo como sacrificio vivo. O sea, que si tú estás viviendo tu vida, escuche, si tú todavía como creyente, it's kind of like an oxymoron, pero si estás viviendo tu vida como te da la gana, siendo hijo de Dios o hija de Dios, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Repito, si eres hijo o hija de Dios y no estás, si tú no te has entregado por completo como un sacrificio vivo al Señor y todavía estás viviendo tu vida como te da la gana, conforme a tu entendimiento, conforme a tu sabiduría, si eso es verdad en tu vida, lo más probable es que no vas a saber cuál es la voluntad específica de Dios para tu vida. Segundo, si eso no sucede, pues olvídate, si no presentas tu vida y tu cuerpo, ¿cómo vas a presentar tu mente? Y si no te presentas de cuerpo, que la mente es parte del cuerpo, ¿cómo es que tu mente va a ser renovada? Lo que hace la renovación de la mente es que nos da la habilidad de conocer a Dios. Y cuando eso sucede, mientras más tú y yo conocemos a Dios, más clara va a ser la voluntad general de Dios para mi vida y la voluntad específica de Dios para mi vida. ¿Me explico, verdad? ¿Me entienden? Ahora, Pablo nos ayuda en los versículos que siguen a entender eso. Por eso el issue de los dones espirituales. Amén. Porque si verdaderamente quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida específicamente y personalmente, necesitamos saber cuál es el don espiritual. Porque ese don espiritual te va a ayudar. Amén. It's gonna give you like a roadmap to follow. En el cuerpo de Cristo, el Señor, tú me has dado este don espiritual. Gracias por ayudarme a entender y saber cuál es. Ahora, al saber eso, me va a ayudar a mí a enfocar mis energías, amén, mis energías en una área en particular, para que yo pueda servirte a ti y a tu cuerpo en la manera que tú te mereces y ellos también. Pero mientras yo no sepa eso, voy a estar sentado en el banco. En vez de servir a otros, la expectativa mía va a ser que otros me sirvan a mí. Y así no es como la iglesia funciona. Hemos visto que esta teología, las cosas doctrinales, obviamente van a impactar mi relación con Dios, pero también van a impactar mi relación con otras personas. Eso es el punto número 2. Ahí en punto número 2 vemos primeramente, punto A, que necesitamos una evaluación honesta. Y ahí pues se refiere a los dones espirituales. Recuerda que el Señor nos da, primero, ¿a quién Dios le da dones espirituales? ¿A quién? A sus hijos y a sus hijas. Amén. Amén. Dígame si está de acuerdo con eso. Ok. O sea, que si no eres salvo, lo que tienes posiblemente será una habilidad, pero no es un don de Dios. Ok. La semana pasada hablamos acerca del problema que tenemos con estos dones espirituales, porque si somos salvos, dígame si eres salvo, levante las manos si eres salvo, que significa que en el momento de nuestra salvación somos bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una vez en su vida, amén, pero necesitamos muchas llenuras del Espíritu Santo porque somos pecadores, ¿ok? Pero en el momento que somos bautizados por el Espíritu Santo, en ese momento se nos da un regalo. En el momento que uno nace de nuevo, es eso mismo, es un nacimiento nuevo. Levante la mano si tienes cumpleaños. Si has celebrado tu cumpleaños. En el cumpleaños celebramos el día que nacimos. Levante la mano si tienes un cumpleaños espiritual. Celebramos el día que nacimos espiritualmente.
Hay cosas similares entre el cumpleaños terrenal y el cumpleaños espiritual. En el cumpleaños terrenal, como acabo de decir, celebramos el día de mi nacimiento y personas vienen gozosamente a mi fiesta y me dan regalos. En el nacimiento espiritual también es una fiesta, posiblemente no tanto aquí, pero sabemos que allá hay una fiesta tremenda. Y en ese momento de tu nacimiento espiritual, el Señor te da un don, un regalo. Y como dije la semana pasada, no es lógico, no tiene sentido que una persona nos dé un regalo y que dejemos ese regalo ahí sin abrir por 20 años. No es lógico, a menos que tú pienses que es una bomba o algo así. Lo abrimos inmediatamente. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Quiero saber qué es lo que es, porque lo que está dentro de... I'm sure it's amazing. I want to enjoy it. Quiero disfrutarlo. Lo abrimos. Pero el don espiritual es más importante todavía. Amén. Yes, es más importante todavía. Porque este don es dado por Dios para que glorifiquemos a Dios con el don y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el problema que tenemos con estos dones espirituales, por eso es que el punto es, necesitamos una evaluación honesta, es que tenemos, o hay personas adentro de la iglesia que falsamente se evalúan a ellos mismos diciendo que tienen ciertos dones cuando en realidad no los tienen. La persona que conoce la palabra de Dios entiende, y está aquí en estos versículos, que los dones espirituales son dados por Dios, por la gracia de Dios, y no hay un don mejor que el otro. Amén. They're equal in importance. La persona que piensa de esta manera, que yo quiero un don en particular porque yo pienso que este don es más importante que el otro, es una persona que obviamente la mente no ha sido renovada, porque no entiende lo que dice la palabra de Dios. Y personas así usualmente son bien peligrosas adentro del cuerpo de Cristo. Alguien una vez dijo esto, escuche por favor: nada causa más daño en la iglesia local que un creyente que se sobrevalora a sí mismo y trata de realizar un ministerio que no puede hacer. Como creyentes tenemos que guardarnos de eso. Señor, yo necesito saber cuál es ese don. Y tengo que evaluarme honestamente, porque yo entiendo que no hay uno que sea más importante que el otro. Todos son importantes. And I want to make sure that I have the right one, the one I think I have, because I don't want to think that I have something that I don't have. Because if I think I have something that I don't have, and I try to exercise that in the body, I'm going to be a hindrance to the body. I'm not going to help the body. I'm not going to help believers. También vimos en letra B, bajo el punto número 2, que necesitamos fiel cooperación. Y cuando hablo acerca de fiel cooperación, lo que me refiero es necesario usar esos dones espirituales. Vemos aquí en Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8, dice: por la gracia que se me ha dado, que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, miembros, ¿cuáles son los miembros? Dedos, ojos, right? Miembros, piernas, tongues, eyes, todas esas cosas. Y no todos los miembros tienen la misma función, entendemos eso. Así también nosotros, el cuerpo de Cristo, aunque somos muchos aquí, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Estamos conectados. Versículo 6. Ya que tenemos diferentes dones, acuérdate, lo que Pablo quiere comunicar es que en el momento que tú sepas, en el momento que el Señor te revele a ti ese don, tenemos que usarlo. Y lo vemos aquí claramente en el versículo 6. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. En otras palabras, si tienes ese don,
úsalo. Versículo 7, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Ahí no está diciendo que hay que esperar 6 meses, 7 años. No, si sabes lo que es, habla con alguien, habla con los pastores, siéntese con ellos. Vamos a ver cómo podemos utilizar esos dones adentro del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir o dar, hagámoslo con generosidad. Y si nos toca presidir o el don de liderazgo, hagámoslo con solicitud. Y si debemos brindar ayuda, hagámoslo con ¿qué? Alegría. Ahora, a la luz de todas estas cosas que acabamos de ver, esto ahora nos lleva debajo del punto número 2, el punto C. Participación amorosa. Ahora, todo lo que hacemos, hermanos, adentro de la iglesia o afuera de la iglesia, debe hacerse con una actitud de amor. Repito, todo lo que hacemos adentro de la iglesia o afuera de la iglesia debe hacerse con una actitud de amor. En los versículos 9 al 16, el énfasis está en la actitud de las personas que ejercitan o usan sus dones espirituales. Otra vez, ¿cuál es la actitud que debemos tener afuera y adentro de la iglesia? ¿Una actitud de qué? Repita, ¿una actitud de qué? Todo el mundo, de amor. Pablo nos da una lista clara de cosas lo que vamos a estudiar ahora, de cosas que todo creyente debe hacer si se ha presentado como un sacrificio vivo delante de Dios. De acuerdo a estos versículos, todos nosotros como creyentes, primeramente, somos llamados somos llamados a aborrecer lo malo y seguir lo bueno o hacer lo bueno. Estamos en el versículo 9, ahí en su bosquejo. Todo creyente, si estamos en Cristo, acuérdate, tenemos que tener una participación amorosa adentro y afuera de la iglesia. Y Pablo aquí nos da una lista de cosas que como creyentes tenemos que hacer o no debemos hacer. Y lo primero que vemos aquí es que somos llamados a aborrecer lo malo, a odiar lo malo y seguir lo bueno o hacer lo bueno. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, nuestro amor debe ser ¿qué? Sincero. Subraya la palabra sincero, ¿ok? Dice, aborrecemos lo malo y sigamos lo bueno. Esa palabra amor, primeramente es la palabra agape. Esa palabra agape literalmente significa, es la esencia del amor, es la esencia del amor. Agape es benevolencia, es buena voluntad y un deleite voluntario en el objeto de su amor. ¿Okay? Agape, mis queridos hermanos, es la palabra más frecuente que se usa para describir el amor de Dios que Él tiene para nosotros. Agape, esa palabra agape es un amor sin fingir, es un amor sincero, es un amor sin hipocresía. En este momento quiero compartir con ustedes 3 cosas relacionadas con ese amor sin hipocresía. ¿Cómo luce el amor sin hipocresía? Primeramente, el amor sin hipocresía es un amor incondicional. Escriba eso, es un amor incondicional. ¿Ok? Levante la mano si ustedes han experimentado ese tipo de amor en su vida. Por personas. Algunas veces. Muy pocas veces. Levante la mano si definitivamente has recibido ese tipo de amor de Dios. Ok, y si no entiendan esto. Si eres salvo, eso significa que has recibido ese tipo de amor. Porque aquí nadie merece la salvación. Porque todos han pecado y están ¿qué? Separados de la gloria de Dios, del amor de Dios. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice esto. Mas Dios muestra su amor. God puts His love on display. All the spotlights are there.
God wants to receive the glory. Él quiere recibir la gloria. Y para que Dios pueda recibir la gloria máxima, Él tiene que demostrar su amor a un objeto que no lo merece. Amén. Porque ¿de qué vale amar a alguien que me ame a mí? Eso cualquier persona lo puede hacer. Pero Dios dice, yo voy a demostrar mi amor incondicional por esta raza humana que no se merece mi amor. Y yo le voy a dar el mejor regalo, el mejor, no lo que me sobra, sino el mejor regalo que yo puedo dar, y ese es mi Hijo Jesucristo. Mas Dios muestra su amor, agape, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún embarrándola, aún Dios sabiendo que a pesar de que nos iba a salvar, íbamos a continuar pecando contra Él y su Hijo. Lo he dicho aquí muchas veces. Imagínese que tú tengas el deseo en amor de casarte con alguien, pero antes de casarte con esa persona y demostrarle ese amor incondicional, ese amor perfecto, tú sabes de antemano que esa persona te va a ser infiel a ti. ¿Cuántos de ustedes seguirían con ese matrimonio, seguirían con el noviazgo, seguirían with all the bells and whistles y se casaría con esa persona? Nadie. Nadie. Si yo sé de antemano que esta persona con cual yo voy a pasar el resto de mi vida y le voy a dar todo mi amor incondicional, si yo sé de antemano que esa persona me va a ser infiel a mí, yo prefiero entregarle y darle este amor a alguien que me lo vaya a dar para atrás y que se lo merezca. Wow, eso es lo que pensamos nosotros. Y que se lo merezca. If you don't believe me, que esa es la mentalidad del mundo, eso es lo que en todas las novelas enseñan. Yo le voy a entregar amor a la persona que se lo merezca, que luche por mí, que me valore a mí, que me trate como una reina o como un rey. El mundo, el sistema del mundo. Pero Dios dice, no. Yo se lo voy a entregar a una esposa que va a ser infiel, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, seguimos por ahí. Una esposa infiel. Y la gente va a ver el amor mío, incondicional, perfecto, por esta iglesia, por esta esposa sucia, con manchas, infiel. Y yo recibo la gloria. Y ellos me van a glorificar a mí por ese amor. Amén. Y no es fácil, yo entiendo. Pero it's not about us. En este momento, we're talking about God. Las luces ahí, Dios. No nosotros, Dios. La gloria, Dios. Alabación, Dios. Exaltación, Dios, no el hombre. El amor sin hipocresía es un amor sacrificial. Un amor sacrificial. El amor genuino siempre, hermanos, desea lo mejor para los que aman. El amor sin hipocresía, hermanos, se demuestra no solo con palabras, sino también con acciones. Eso es muy importante. Si vamos a amar incondicionalmente, sacrificialmente, tenemos que demostrarnos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice, en esto hemos conocido el amor, agape, en que Él puso su vida por nosotros, Cristo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si Cristo se entregó sacrificialmente por nosotros, nosotros también debemos hacer lo mismo. Punto 3, aquí, el amor sin hipocresía es un amor humilde. Hemos visto que el amor sin hipocresía primeramente es incondicional,
el amor sin hipocresía es sacrificial y el amor sin hipocresía es humilde. En otras palabras, tenemos que tratar a otros como queremos ser tratados. Filipenses capítulo 3, capítulo 2, versículo del 3 al 4 dice así: no hagamos nada con contiendas o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y no busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el interés de los demás. Ahora, este pasaje también nos dice que tenemos que aborrecer el mal. Subraye eso, aborrecer el mal. Esa frase, esa palabra ahí está en el tiempo presente, que significa que nuestro odio hacia el mal necesita ser constantemente, diariamente, continuo. ¿Ok? Escuche por favor. El mal es el enemigo de Dios y el enemigo del amor. Repito eso una vez más. El mal es el enemigo de Dios y el enemigo del amor. Y debe ser tan fervientemente odiado como el amor debe ser tan fervientemente anhelado. En Salmos capítulo 97, versículo 10, la palabra nos dice: los que améis a Jehová, aborrecen ¿qué? El mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los librará. Cuando hablamos del mal, el problema es que hay tantos desacuerdos. Esto es muy importante, especialmente adentro de los círculos cristianos, con relación a lo que en realidad es malo. En mi opinión, esto no debe ser así, y te digo por qué. Lo repito una vez más, adentro de los círculos cristianos, estamos hablando del mal. Tenemos que odiar el mal, porque Dios es santo. ¿Ok? Pero el problema que tenemos como creyentes, especialmente adentro de los círculos cristianos, es que estamos en desacuerdo. We don't agree con lo que es verdaderamente malo. Si yo fuera en este momento a preguntarle aquí una encuesta, escríbeme 10 cosas que ustedes piensan que son malas, lo más seguro es que ninguna lista va a ser igual. Y si te pregunto, por favor, también escribe 10 cosas que son buenas, es posible que en esas 10 cosas que escriba que sean buenas, para muchos de nosotros sean cosas malas. Are you guys following me? Ahora, ¿por qué hay tanto problema con eso? ¿Por qué tenemos tanto problema como hermanos y hermanas en Cristo en tratar de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo? Te digo por qué. Porque nuestras mentes no están siendo renovadas. Esa es la razón por la cual, una vez más, el instrumento que Dios usa para renovar nuestras mentes es la palabra de Dios. Eso es lo que usa, y el poder del Espíritu Santo. Si no nos dedicamos a la palabra de Dios, porque acuérdate, la palabra de Dios es la corte final de arbitraje de nuestra vida. La Biblia nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios es la única persona en este mundo que puede determinar eso. No yo. Y esto es a source of frustration para muchas personas. Es esto. ¿Cómo es posible que seamos un cuerpo que estamos leyendo la misma palabra? Sin embargo, hay personas adentro del cuerpo de Cristo que dicen que esto está bien cuando la palabra de Dios claramente dice que no está bien. Por eso hay conflictos entre nosotros muchas veces. Por eso es que somos piedra de tropiezo muchas veces para nuestros propios hijos. Escuchen. Papi, ¿por qué fulano de tal deja que sus hijos y sus hijas hagan eso cuando tú no nos dejas hacer eso? Cuando uno como creyente le dice, sería sabio, lo más sabio, hijo o hija, es buscarte amistades adentro de la iglesia, ¿verdad? Adentro de la iglesia. We say that all the time. Pero el problema es que adentro de la iglesia hay personas que cuando se trata de lo que es bueno y los malos, no están en el mismo sentir. Como lo acabo de decir, papi no me deja hacer X. Y papi me dice que eso está en la Biblia. Pero papi, fulano de tal enseña en la escuela dominical, él tiene hijos, ¿y por qué ellos pueden hacer eso, papi?
Bueno, hijo, porque no están siguiendo la palabra de Dios, están en error. Ahora, God forbid que yo vaya a esa persona y le diga, ustedes están en error. Are you following me? Que Dios nos libre que si yo vaya a esa persona y le diga, mira, esto es lo que dice la palabra, no, me está juzgando ahora. Yo no te estoy juzgando, la palabra de Dios nos juzga a nosotros. Y por eso es que es tan difícil tener armonía adentro del cuerpo de Cristo. Y no debe ser así. No podemos hacer lo que nos da la gana. La palabra es clara en muchos casos. El viernes por la noche tuvimos una actividad en mi casa de Telios, del Ministerio de Jóvenes Solteros, ¿verdad? Estaban jugando muchos juegos. Había un juego que se llama Charades. Ese Charades, is that the one you were playing, Charades? Taboo, okay. So Taboo, en esencia, es un juego donde te dan una cartita con una cosa, con algo que tú tienes que describir, ¿verdad? No puedes usar tus manos, lo que tengo entendido, y no puedes decir ciertas palabras específicas, porque si dices esas palabras específicas, pues todo el mundo va a saber qué es lo que es. Amén. So, aquí lo que tenemos es, viendo el juego, yo estoy pensando en la palabra, yo estoy aquí, mi mente está acá, y lo estoy viendo, y ellos están tratando de dar como clues, ¿cómo se dicen clues en español? Todo eso. Y la están dando, ¿verdad? Con la expectativa de que puedan adivinar lo que está en la cartita. Pero lo que están haciendo es que el lenguaje que están usando no es un lenguaje correcto, no es específico. Hay mucha duda. Ellos están tratando de adivinar, porque las cosas que están saliendo de la boca de las personas que están al frente no son específicas. Y yo me pongo a pensar, tú sabes, gracias a Dios que tu palabra no es así. ¿Sabes? Que cuando yo abro un capítulo, yo no estoy tratando de adivinar siempre, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está diciendo. Yo no sé lo que está diciendo. Sí, hay pasajes bíblicos donde son difíciles de entender. Pero en su inmensa mayoría es claro. Are you guys following me? No se enojen conmigo. ¿Ok? Pero eso es un problema si queremos ser una iglesia saludable. Amén. Tenemos que tener el mismo sentir. Por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que es tan importante la preparación antes de llegar. No sé cuánto tiempo le damos a eso, a nuestra preparación antes de llegar a la casa de Dios. Imagínense que van a coger un examen final. ¿Cuándo se van a preparar? ¿El día del examen? ¿Horas antes del examen? Si esa es nuestra mentalidad, pues vamos a fracasar. Tenemos que prepararnos antes de llegar a la casa de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo antes de llegar a la casa de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados antes de llegar a la casa de Dios. Tenemos que preparar nuestra mente, porque esta mente es difficult to work with. La carne y el espíritu están constantemente en una batalla, en una guerra, y pretendemos que voy a llegar aquí con esta mente llena con gusanos podridos y que voy a escuchar la palabra de Dios y voy a estar bien chévere. Eso no es así. Ahora, para Dios no es nada imposible. Yo entiendo eso. Yo entiendo que sí, yo puedo entrar con la mente llena de gusanos podridos y el Señor hace cosas milagrosas conmigo. Pero la palabra también nos dice, hey, prepárense. Cuiden su mente y sus corazones. No se olviden que tenemos un enemigo. Mientras está sentado ahí, lo que está haciendo son cosas. Los bills, los niños, problemas relacionales con el esposo, con la esposa, familiares, la enfermedad, el liqueo de la casa, el perro, el gato, un montón de hambre, todas clases de cosas que impiden que nos podamos enfocar en la palabra de Dios que nos va a renovar. Volvemos una vez más.
La palabra de Dios nos dice, aborrezcamos lo malo. Lo malo. Hermanos, yo les suplico que hagamos un mejor trabajo, empezando con mí mismo, de ser expertos en lo que es malo. Saber lo que es malo, a lo que Dios no le agrada. Y de la misma manera, ser expertos en saber lo que es bueno, a lo que Dios sí le agrada. A conocer la Biblia, dejar que la Biblia nos transforme de adentro hacia afuera. Y lo último dice aquí, y sigamos lo bueno, sigamos lo bueno. ¿Cuántos quieren seguir lo bueno? Amén. Esa palabra sigamos, subráyela, esa palabra significa literalmente pegar algo con otra cosa, pegarme con algo, como usar crazy glue, gorilla glue. Esa palabra sigamos literalmente significa pegar, juntar o unirse a alguien o a algo, ¿ok? Con el objetivo de quedarse juntos para siempre. Y esa debe ser nuestra mentalidad, de seguir lo bueno, que estamos pegados. En el caso de nosotros, estamos pegados ¿a qué? Estamos pegados a la palabra de Dios. Amén. En el caso de nosotros, estamos pegados al Espíritu Santo. Estamos pegados a Dios, queremos estar unidos cerca a ellos para poder seguir lo que es bueno. ¿Por qué? Porque una vez más tenemos la carne que constantemente está batallando y luchando contra el Espíritu con la expectativa de que caigamos y pequemos contra el Señor. Punto 2. Como cristianos somos llamados a amar a otros. Versículo 10. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos diferencia hacia los demás. Subraya esa primera parte, amémonos unos a otros con amor fraternal. Ese amor ahí, ese amor fraternal es Filadelfia. You know, we all know Philadelphia is the city of brotherly love. Okay, that's where they get the word from. Amor por tu hermano y tu hermana en Cristo, un amor fraternal, un amor que se expresa entre familia, especialmente en nuestra nueva familia, esta familia en Cristo. Okay, es importante entender que el amor es la sangre vital del cuerpo espiritual que permite a los creyentes funcionar en armonía. Si no hay amor adentro del cuerpo de Cristo, no va a haber armonía. En Juan capítulo 13, versículo 35, la palabra de Dios dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Levante la mano si ustedes aman a su prójimo, como a sí mismo. Levante la mano si tú amas la iglesia. Amén, amén, amamos la iglesia. Señor, yo quiero amar la iglesia. Ayúdame a amar tu iglesia. Amén. La quiero amar. ¿La amo perfectamente todo el tiempo? Absolutamente que no. Pero ese deseo de amarla como se merece debe estar ahí. El apóstol Pablo hace que este mismo punto en 1 Corintios, todo el mundo ahí, 1 Corintios capítulo 13, este es el capítulo conocido como el capítulo de amor, ustedes lo conocen. Lo que Pablo nos dice ahí en ese capítulo de amor es que podemos poseer todos los dones espirituales, pero si no amamos y si no tenemos amor, creo que la palabra nos dice, no somos nada. Si verdaderamente queremos ser una iglesia cristocéntrica, si queremos ser una iglesia que le agrada al Señor, tenemos que estar llenos de amor por los unos y los otros. Eso no significa que no van a haber conflictos, eso no significa que no van a haber problemas, eso no significa que de vez en cuando algunas personas se puedan ir, pero tenemos que luchar por el amor. Amén. Tenemos que batallar por el amor, porque todo aquel que nace de nuevo, nace de Dios y Dios es amor. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amémonos los unos a los otros con amor fraternal. También dice aquí, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Esa palabra respetemos literalmente significa mostrar aprecio. Tenemos que apreciar, tenemos que tener admiración genuina por los individuos que están a nuestro alrededor. Aquí en este momento tenemos que respetarnos los unos a los otros. Amén. Tenemos que tener un tipo de admiración genuina
los unos con los otros. Y también aquí dice mostrar deferencia o preferencia hacia los demás. Esa palabra preferencia o deferencia no es algo que nace de nosotros naturalmente. Eso obviamente es una obra del Espíritu Santo, como nos dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimemos humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es algo que no es fácil para nosotros. El estimar a otros humildemente como superiores, como por encima de nosotros, eso solamente es la obra del Espíritu Santo. Por naturaleza, cada uno de nosotros queremos ser servidos y queremos que otras personas hagan eso con nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no es así, que si verdaderamente estamos en Cristo, tenemos que humildemente estimar a los otros como superiores a nosotros. Número 3. Como cristianos somos llamados a darle lo mejor de Dios a nuestro servicio, de darle lo mejor a Dios en nuestro servicio. ¿Cuántos de ustedes están más o menos, tienen un poco más de claridad con relación a cuál es su don espiritual en el día de hoy? Algunas personas, ok. Si uno posee un don espiritual, lo posee y lo tiene con la expectativa de que lo vaya a usar. ¿Okay? Romanos capítulo 12, versículo 11 dice así, si alguno demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Ahora, subraya esa frase con espíritu ferviente, esto es muy importante. Pero antes de eso, déjame decir algo con relación a la palabra diligencia. Diligencia, mis queridos hermanos, es, o mejor dicho, lo opuesto, vamos a hablar primero lo opuesto a la diligencia es pereza, perezoso. Levante la mano si ha escuchado esa palabra. Perezoso, ¿verdad? Perezoso, vagancia, falta de intensidad en nuestras acciones. ¿Okay? La persona que es diligente es una persona que tiene celo, que está loco por actuar. ¿Okay? Obviamente lo que Pablo está diciendo aquí, en el momento que el Señor te revele a ti cuál es ese don espiritual, no seamos vagos. No podemos quedar ahí sentados esperando que otras personas nos sirvan a nosotros. Si verdaderamente reconocemos y sabemos cuál es ese don espiritual, tenemos que ser diligentes en usar ese don espiritual. Buscar maneras de poder usarlo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. La semana pasada vi esa lista, vi tantas personas que se apuntaron. Gloria a Dios por eso. Pero acuérdate, eso es solamente un paso. El apuntarse es un paso. Ahora tenemos que coger ese paso y llevarlo un poco más allá, que es a la acción. A dedicarme a servir al Señor y a su cuerpo. Dice, si alguno demanda diligencia y no seamos perezosos, pero sirvamos al Señor, que obviamente esa es la prioridad. Amén, servir al Señor. Diga amén si eso es importante para ti. El servir al Señor. Y acuérdate, es el servir al Señor, no como nos da la gana a nosotros. Eso es muy importante. Yo no puedo servir al Señor conforme a lo que yo piense que es correcto. Yo tengo que servir al Señor como el Señor quiere que yo lo sirva a Él. Y una vez más volvemos al principio. Para que eso suceda, tengo que presentar el cuerpo mío como un sacrificio vivo y tengo que dejar que Dios renueve mi mente. Para yo saber cómo puedo servirle al Señor de una forma que le agrade a Él y que sea efectivo y de bendición para el cuerpo de Cristo. Por último, aquí dice con espíritu ferviente. Ferviente literalmente significa caliente. Esa palabra ferviente, caliente, hervir. Celo. Escribe esa palabra, celo. Un celo por las cosas de Dios. Digo, ¿alguna vez alguien te ha llamado celoso o celosa? No levante la mano. That's not a good thing. Pero la razón por la cual eres celoso y celosa es porque, en el sentido, el contenido de relaciones, es porque alguien está haciendo algo con tu pareja que te hace hervir por dentro. ¿Por qué? Porque es esa persona, como pensamos, me pertenece a mí. Eso es mío. Which is not a good way to think. Amén.
El cristiano es llamado también a tener celos. Celos por las cosas de Dios. Amén. Como esposo, yo no quiero que nadie me maltrate a mi esposa. Yo no quiero que nadie me maltrate a mis hijas. Si yo veo a alguien por ahí, si veo a un hombre por ahí que está medio, yo lo miro así de lejos y ya, tú sabes, yo empiezo a caminar, a ver, ¿me entiendes? Porque esa es mi familia, yo tengo que protegerla. Yo estoy celoso por mi familia. Yo no voy a dejar que la gente haga con mi familia lo que le dé la gana. Ahora, yo tengo amor por mi familia. La pregunta es, ¿tengo yo amor por Dios? Y si la respuesta es sí, pues yo tengo que ser celoso por las cosas de Dios. Celoso por las cosas de Dios. O sea que cuando yo estoy escuchando un sermón y lo que escucho es un charlatán, burlándose, mofándose, usando la palabra de Dios ligeramente, eso debe provocar algo adentro de mí. Lo veo y lo hemos visto. Cuando estás viendo un partido de tu club personal favorito y la llamada va en contra de tu equipo, te pones celoso, hasta gente quebranta el televisor por su celo. ¿Cómo puede ser? Indignación. Ese mismo celo tenemos que tener por las cosas de Dios. Es una emoción intensa que nos mueve y nos lleva a la acción. Celoso por las cosas de Dios. En el contexto, esto se aplica a nuestros dones espirituales, como acabo de decir, y no debemos demorarnos, hermanos, obviamente, y ser perezosos cuando se trata de estos dones, hermanos. Tenemos que usarlos, tenemos que tener una urgencia, tenemos que servir a otros, tenemos que tomar la iniciativa, hermanos. Si queremos tener un cuerpo de Cristo saludable, si queremos glorificar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que tener celo por las cosas de Dios. No podemos ser vagos, tenemos que tener diligencia en nuestro servicio al Señor, porque nuestro Señor se lo merece todo. Aquí ningún pastor, nadie en la iglesia le debe rogar a ustedes que sirvan. Aquí el pastor nunca debe pararse detrás del púlpito y suplicarle a la iglesia que necesitamos voluntarios. El problema del pastor debe ser, hay tantos voluntarios, no sé a quién voy a escoger. Ese debe ser el problema mayor. ¿Cómo voy a decirle a fulano tal que ya tenemos suficientes voluntarios? I don't want to let them down. I don't want to break their heart. Pero ese no es el caso. Usualmente el problema es a quién va a ayudar y no quiere explotar las mismas personas que siguen sirviendo siempre. Usualmente ese es el problema primordial de los pastores. No quiero explotar las personas que sirven, porque esas son las mismas personas que usualmente están sirviendo en todas las cosas. No debe ser así. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si estás de acuerdo con eso, dígame. It's true. Jesucristo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. ¿Para servir a quién? ¿A personas que se merecen ese servicio? No. Pero sirvió. Jesucristo sirvió con diligencia. Jesucristo sirvió con diligencia porque sabía que su servicio no era para el hombre, sino para Dios. Amén. Y lo hizo con celo. Si no me crees, que fue cuando entró al templo y vio lo que estaban haciendo con la casa de su papá. Amén. Fue ira, pero fue ira justificada. Él no pecó. Él hizo lo que era correcto. Continuamos. Número 4. Como cristianos somos llamados a gozo, la paciencia y la perseverancia. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Subraya la palabra gocémonos. En el versículo 12,
gocémonos. Esta palabra está en el tiempo presente, que significa estar en un estado de felicidad y deleite interno que se manifiesta en el exterior. Este gozo, obviamente, está ahí, está presente porque algo está sucediendo internamente. Es algo que Dios está produciendo en la vida del creyente. Gocémonos en el Señor. Aquí, como acabo de decir, esto pinta una imagen de una persona que está viviendo la vida con una actitud habitual de gozo interno y regocijo exterior. Algo que sucede adentro, que se manifiesta afuera. ¿Okay? Esto obviamente es la obra del Espíritu Santo. Este tipo de gozo no depende del exterior, sino de lo interior. Este tipo de gozo no depende de lo visible, sino de lo invisible. Amén. Dígame si ha experimentado este tipo de gozo. Este es el tipo de gozo que necesitamos. En Romanos 12:12 continuamos, dice, gocémonos en la esperanza. Nuestro gozo viene a través de la esperanza, hay una esperanza. ¿Okay? La esperanza es el deseo de algún bien con la expectativa de obtenerlo. La esperanza del cristiano es Jesucristo. La esperanza del cristiano es la vida eterna. ¿Amén? La esperanza del cristiano es lo que está por venir. En 1 Timoteo 1:1, la palabra de Dios nos dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Dígame si Jesucristo es tu esperanza. Lo que Pablo está diciendo, si vamos a estar gozosos, tenemos que estar gozosos en la esperanza. Gozoso en la esperanza que es Cristo. Cristo es mi esperanza. La segunda venida de Jesucristo es mi esperanza. Yo me sostengo de esa verdad absoluta que Cristo regresará una vez más. Y no importa lo que pase aquí con mi vida, Cristo va a regresar. Y estaré con Él en las mansiones celestiales por toda la eternidad. Esa es mi esperanza. Quítame mi vida, quítame mi trabajo, quítame el estatus, quítame lo que te dé la gana, pero no me pueden quitar a Cristo. Ahí está mi gozo. Algo que empieza aquí adentro. Esta es la obra del Espíritu Santo. Comienza internamente y se manifiesta externamente. Pero ¿cuándo es que se manifiesta usualmente este tipo de gozo? Aquí lo dice, soportamos el sufrimiento. Este gozo se manifiesta primordialmente, usualmente, cuando estamos pasando por los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando estamos pasando por tribulaciones. Soportemos el sufrimiento o paciencia en la aflicción. Paciencia, escribe esa palabra paciencia por algún lado. Levante la mano si se te hace difícil ser paciente. La paciencia es una virtud cristiana. Hay que ser paciente. La persona impaciente rompe puertas que Dios no ha abierto. La persona impaciente constantemente se está metiendo en problemas, se está metiendo la pata en la boca. La persona impaciente está constantemente en un revolús. La persona que no puede esperar en Dios, la persona que quiere hacer las cosas a su manera. Esta frase aquí, soportemos el sufrimiento o paciencia en la aflicción, literalmente dice perseverar en nuestro sufrimiento o tribulación por la esperanza que tenemos, especialmente en Cristo Jesús. Queremos perseverar. ¿Estás pasando por una tribulación? ¿Estás pasando por una dificultad? ¿Estás pasando por un momento oscuro en tu vida? Lo que Pablo nos dice es que tu alma esté llena de gozo. Y no gozo exterior, no gozo por las cosas que están pasando. Esa es la razón por la cual no tienes gozo, porque tu gozo está en el exterior. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en las cosas del interior, en las cosas eternas. Y si haces eso, vas a poder soportar el sufrimiento, vas a poder ser paciente en la tormenta. Y la persona que es paciente en la tormenta es la persona que deja que Dios haga la obra en su vida. La persona que es paciente, escuche, la persona que es paciente en la tribulación es la persona que dice, Señor, usa todas tus herramientas para transformarme a mí. Sean cual sea. Siempre y cuando que yo no salga de esto la misma persona. Y qué tragedia. Escúcheme, qué tragedia. Qué tragedia pasar por una tribulación
Qué tragedia pasar por un momento oscuro en la vida de uno y salir de esa oscuridad la misma persona. Salir de esa tribulación la misma persona. La mente que no es renovada no entiende el beneficio de la tribulación. La mente que sí ha sido renovada entiende que la tribulación es donde el Señor hace su mejor trabajo. Sí, duele. Entiende que duele. No es fácil. Pero hermanos, la lluvia eventualmente parará. Y el sol subirá. Y en mi vida personal, te puedo decir que cuando la lluvia para y el sol sube, si te has dejado ser transformado por Dios, la lluvia siempre ha sido de bendición. Amén. Pero qué triste, lo repito, qué triste el pasar por la tribulación, el pasar por la tormenta, el sufrir y salir de todo eso la misma persona. Eso significa que nuestras mentes no han sido o no están siendo renovadas. Esto de tener gozo en la tribulación esto no es para los novatos. Esto es para los veteranos. Esto es para las personas que han pasado por el taller del maestro. No sé dónde tú estás en este momento, pero lo que Pablo nos dice aquí es, gocémonos en la esperanza y soportemos el sufrimiento y seamos que lo último y constante en oración. Constante en oración. Eso es muy importante. Escuche. Mientras tú y yo estamos pasando por la tormenta, si vamos a perseverar gozosamente, necesitamos asegurarnos que nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos, escribe esto, Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Estamos bien? God is good? All the time? Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Qué cosa gloriosa, qué cosa tremenda. El autor y consumador de nuestra fe. Él comienza y termina todo. Todo está en las manos de Jesús. Él tiene control, Él es soberano sobre todas las cosas. Quien escucha esto, quien por el gozo que tenía delante, él escucha, Cristo está pasando por una tormenta en su vida, un momento oscuro en su vida. ¿Y cómo fue que Jesucristo, Dios hombre, lidió con eso? Porque yo tengo que saber cómo Él lidió con eso, porque de la forma que Él lidió con eso, yo tengo que lidiar con eso también. Aquí nos dice, por el gozo, hay algo gozoso, está pasando por una tormenta, pero se enfoca en algo gozoso. Obviamente eso no está afuera, está adentro. Por el gozo que tenía delante de Él. Delante de Él. Amén. Delante de Él. Está aquí, 100% Dios, 100% hombre, va a ser crucificado, la vergüenza, el dolor, la angustia, ese instante en la cruz del Calvario, cuando fue separado del Dios el Padre, because he who knew no sin became sin for us. ¿Cómo Jesucristo iba a lidiar con todo eso? Con la ira de Dios. La palabra nos dice que por el gozo que tenía delante de Él, Jesucristo estaba enfocado en lo que iba por venir. Él sufrió la cruz. Y no solamente la sufrió, Él tuvo victoria sobre la cruz. Ese es el punto. Yo no quiero solamente sufrir, yo quiero ser transformado en mi sufrimiento. ¿Me escuchan? Si estás sufriendo, esa es la clave. Aquí todo el mundo sufre.
Pero no todo el mundo crece. Por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz. Y el gozo que estaba delante de él era su exaltación, su glorificación, sentado a la diestra del Padre en toda su gloria. Él menospreció el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, si vamos a tener victoria, si vamos a crecer, si vamos a ser transformados en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, necesitamos tener nuestros ojos puestos en Cristo, enfocándonos en lo que está por venir. Y seamos constantes en oración. Seamos constantes, esa palabra constante es una devoción completa. Escuche, si estás pasando por ese momento oscuro en tu vida y no estás orando, nada bueno va a salir de eso. Si estás pasando por ese valle de oscuridad en este momento y no estás en oración, lo que va a pasar es que va a caer en una gran depresión. Y si no tienes cuidado, puede ir hasta más allá. Cuando nuestra esperanza comienza a desesperarse y nuestro gozo se empieza a hundir, posiblemente estás aquí en el día de hoy y eso es lo que te está pasando. Estás desesperado, estás desesperada y tu gozo se está hundiendo poco a poco, se está yendo poco a poco. Escuche, el método más efectivo para superar estos dos ataques del enemigo es ponernos de rodillas. El sufrimiento, y esto es como un examen. ¿Estaré yo verdaderamente en Cristo? Escúcheme, la persona que verdaderamente está en Cristo cuando está pasando por sufrimiento y tribulación, el sufrimiento y la tribulación siempre lleva al creyente a la oración. Te debe llevar ahí. El sufrimiento y el dolor siempre debe llevarnos a nosotros a los pies del Todopoderoso. Spurgeon dijo esto en un sermón que predicó en Romanos capítulo 12, versículo 12, él dijo esto, dice, las dos primeras frases, gocémonos en la esperanza y paciencia en la aflicción, Spurgeon dice, son dos poderosos antídotos contra el veneno del temor y la depresión, pero deben tomarse con oración. Spurgeon continúa diciendo, la alegría y la paciencia son esencias curativas, pero deben echarse en un vaso lleno de suplicación o súplicas, y entonces serán maravillosamente eficientes. Hay que orar, hermanos. Tenemos que clamarle al Señor. El gozo verdadero y la perseverancia serían imposibles si no fuera por la oración. Número 5. Como cristianos somos llamados a ayudar a los necesitados y a suplir sus necesidades. ¿Okay? Ayudar a todos los necesitados, las personas que tengan necesidades y ser hospitalario. Romanos 12:13, la palabra de Dios dice, ayudemos a los hermanos necesitados. Literalmente significa que tenemos que compartir con otros, tenemos que ser personas generosas con los demás y hagamos las necesidades de otros nuestras necesidades. Eso es muy importante. Para verdaderamente ayudar a las personas que tienen necesidades, tenemos que hacer las necesidades de otras personas nuestras necesidades. También dice aquí que tenemos que practicar la hospitalidad. Esa palabra hospitalidad literalmente demuestra un amor y un suplido a las necesidades de otros, creyentes o no creyentes. En 1 Juan capítulo 3, versículo 17, la palabra de Dios dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidades y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? O sea, si tenemos necesidades, mira, levante la mano si tú tienes bienes, tienes recursos.
Posiblemente no tengamos todos los recursos del mundo, pero tenemos muchos más recursos que otras personas. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que si vemos a alguien que tiene necesidad, que no cerremos nuestros corazones, que ayudemos de la mejor manera posible. Número 6, como cristianos somos llamados a bendecir a aquellos que nos persiguen. Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendigamos a los que nos persiguen. Esa palabra persiguen es un imperativo presente que literalmente habla o significa que tenemos que hablar bien de otros. Cuando nos dice bendigamos, bendice a las personas que te persiguen a ti, lo que Pablo nos está comunicando es que tú y yo debemos bendecirlos a ellos, hablar bien de ellos, invocar la bendición de Dios sobre ellos. No es simplemente evitarlos a ellos, es orar por ellos, bendecirlos a ellos, hablar bien de ellos, invocar la bendición de Dios sobre ellos. Es bendecirlos constantemente y continuamente. Wow. Eso es algo sumamente difícil para nosotros. No solamente dice eso, pero también dice bendigamos y no maldigamos. En otras palabras, tenemos que orar por ellos y bendecirlos. Sabemos que verdaderamente hemos perdonado a otros cuando podemos bendecirlos o invocar la bendición de Dios sobre ellos. Ahí está la clave. Si tú puedes orar por tu enemigo y puedes pedirle al Señor que bendiga a tus enemigos, sabemos que el perdón ha sido verdadero. Mientras tanto, no nos engañemos. Escuche. Mateo capítulo 5, versículo 44, quiero eso por algún lugar, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. También escriba esta palabra aquí, Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendigan a los que le maldicen y oren por los que te maltraten. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. No se olviden que es imposible orar constantemente por alguien y odiarlo a la misma vez. Repito eso una vez más. Es imposible orar por alguien constantemente y odiarlos a la misma vez. Ora por ellos, bendícelos, deséale bien. Número 7, como cristianos somos llamados a tener simpatía con todos, simpatía con todos. En Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Ahí cuando dice gocémonos con los que gozan, especialmente, significa que especialmente cuando la alegría nos cuesta personalmente, ese gozo con las personas que se están gozando, en el contexto es gozándome de mi hermano en Cristo cuando a él le dieron el trabajo que yo quería y a mí no. ¿Entienden? Yo quería que me dieran una promoción, promotion, pero en vez de dármela a mí, se la dieron a mi hermano en Cristo, y lo que la palabra de Dios enseña es que yo debo gozarme en eso también. A pesar de que no me pasó a mí, esa fue la voluntad de Dios, pero yo debo gozarme con el que se está gozando. Y también dice aquí que lloremos con los que están llorando. En otras palabras, necesitamos llorar, o estar llenos, mejor dicho, de compasión con los demás. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir con otros, que su dolor y tristeza sea nuestro dolor y tristeza, y que se convierta en parte de mi vida. Número 8, como cristianos somos llamados a demostrar humildad hacia todos. Versículo 16 dice, vivamos como si fuéramos unos solos, no seamos altivos, si nos juntémonos con los humildes y no debemos creernos más sabios que los demás. Ahí, en el comienzo del versículo 16 dice, vivamos como si fuéramos uno solo. En otras palabras, vivamos en armonía, humildad y unidad el uno con el otro y tengamos la misma mente. La misma mente, como ya hemos comentado varias veces en el día de hoy. No seamos altivos, en otras palabras, no seamos personas caracterizadas por el orgullo, egoísmo y la vanidad. También nos dice aquí que seamos, sino juntamente con la humildad, que nos juntemos con los humildes, literalmente que nos envolvamos con las personas que son humildes, las personas que son aplastadas por este mundo, las personas que son menospreciadas por este mundo. Escucha lo que dice Calvino con relación a esto. Dice, el hombre nunca es suficientemente tocado y afectado por la
conciencia de su condición humilde hasta que se ha comparado con la majestad de Dios. Si verdaderamente quiere entender lo que es la humildad, necesitamos compararnos a Dios. Escriba esta palabra aquí, esta cita aquí, Primera de Crónicas, capítulo 29, 11. Si tiene su Biblia, por favor, busque esa palabra ahí. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. La palabra de Dios dice así: Tuyos son, oh Dios, la grandeza, el poder, la gloria y el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Si verdaderamente queremos experimentar esa humildad, si queremos demostrar humildad hacia otros, necesitamos compararnos con Dios. Y por último aquí, 5 minutos, punto número 3, nuestra relación con nuestros enemigos. Nuestra relación con nuestros enemigos. Y la voy a leer aquí, Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21. Dice así: No paguemos a nadie mal por mal. Amén. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con ¿quién? Si es posible, significa que van a haber momentos donde no va a ser posible. ¿Ok? No paguemos a nadie mal por mal, es el ejemplo de Jesucristo. A través del Evangelio, eso fue el estilo de vida de nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a poder seguir ese ejemplo. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todo el mundo. Tenemos que tomar la iniciativa nosotros. No podemos esperar que otros tomen la iniciativa. Si verdaderamente estamos Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, esa va a ser nuestra actitud. Señor, ayúdame a restaurar, ayúdame a hacer lo mejor que puedo para poder tener una relación íntima y verdadera con esa persona o reestablish that relationship with that person. Pero entiendo que el trabajo mío es hacer lo posible y van a haber veces donde yo voy a hacer lo posible y no va a ser suficiente. Pero ayúdame a verdaderamente hacer lo posible, a tener paz en mi corazón. Espíritu Santo, dame paz si estoy haciendo lo posible y dame convicción si no. Versículo 19, no busquemos vengarnos. No busquemos ¿qué? Vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? ¿Eso es algo fácil o difícil para nosotros hacer? Muy difícil. Dice aquí, mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Pregunta, ¿alguien te ha hecho mal a ti? ¿Alguien te está haciendo mal a ti? ¿Alguien te está hiriendo a ti? ¿Alguien quiere destruir tu vida? ¿Hacerte daño a ti, a tu familia, a tus seres queridos? El deseo natural es vengarnos, especialmente si tenemos la manera de hacerlo. Dios dice que no busquemos vengarnos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Esto es lo que Pablo nos dice. En esa parte ahí, cuando dice mejor dejemos que actúe la ira de Dios, lo que Pablo está diciendo es que dejémosle espacio a la ira de Dios. Dejemos que Dios bregue. Tenemos que otorgarle a Dios territorio para que Él bregue con su ira. Esa palabra ira literalmente significa algo que se está hinchando. Tengo un globo aquí. Cada vez que yo soplo adentro de este globo es como si fuera la ira de Dios. O
la ira de Dios. Yo estoy pecando y lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho desde el principio, escucha esto, para que podamos entender la ira de Dios. Desde el momento que el pecado entra al mundo, el Señor ha estado todo el pecado del mundo, todo el pecado de todo el mundo, toda la ofensa de todo el mundo. Te pregunto, ¿la ira de Dios ha sido verdaderamente derramada sobre este mundo? ¿Por qué sabemos eso? Porque todavía estamos aquí. Todavía esto existe. Ahora puedes decir, no, Dios no hizo eso en el diluvio. Fue ira, pero no fue la ira completa. Imagínate un globo que Dios ha estado inflando por más de 5,000 años. Imagínese eso. Imagínense en su mente, ¿qué globo sería ese? Y en un día, ¿qué va a pasar con ese globo? Ustedes se pueden imaginar lo que viene por ahí. Por eso Dios dice, mira, no se vengan. Don't do it. Yo estoy tomando cuentas. Yo me estoy hinchando. Cada vez que uno peca, me hincho y me hincho y me hincho de la ira y del enojo que yo tengo hacia el pecado y el pecador. Ustedes han sido salvos por la gracia de Dios. Han sido comprados con un precio. Ustedes me pertenecen a mí. Yo soy tu Señor. Sométete a lo que dice mi palabra. Déjame pelear tus batallas. Porque ustedes piensan que saben hacer lo correcto y no lo saben hacer. En un momento dado, yo voy a derramar toda mi ira y I'm going to settle the score with everybody. Y eso va a ser algo terrible para las personas que no están en Cristo, pero va a ser una ocasión donde Él va a vindicar a todos sus hijos y hijas. Eso hay que ser paciente. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por lo tanto, si nuestro amigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que se avergüence de su conducta. En otras palabras, cuando se trata de nuestros enemigos, nuestra responsabilidad no es vengarnos o protegernos, sino obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y darle resultado a Él. Como conclusión, te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Has presentado tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Él? ¿Te estás conformando a este mundo o estás tu mente siendo renovada diariamente? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos y tus hermanas en Cristo? ¿Estás usando tus dones espirituales para la edificación de otros? ¿Estás sirviendo a otros con una actitud de amor? ¿Y cómo está tu relación con tus enemigos? ¿Los estás amando? ¿Estás orando por ellos? ¿Le estás pidiendo a Dios que los bendiga? Son cosas que tenemos que preguntarnos, no solamente hoy, pero diariamente, para asegurarnos que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. God is good. All the time. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta porción bíblica que hemos estudiado en esta tarde. Yo sé que ha sido mucha información, pero Espíritu Santo, te pido que se nos quede grabado lo que Padre Santo tú quieres que se nos quede grabado. Y pongamos en práctica las cosas que hemos aprendido en el día de hoy, Señor. No queremos ser personas que simplemente llenan sus mentes y sus corazones de información, de teología, de sana doctrina, sino queremos poner estas cosas en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti diariamente y ayúdanos a entender la importancia de renovar nuestras mentes, Padre Celestial. Espíritu Santo,
continúa haciendo la obra en nosotros. Confiamos que si ponemos nuestra mirada en ti, Señor, eventualmente tú vas a hacer lo necesario para que tengamos tu preciosa semejanza en nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Te decimos que tú eres todo para nosotros. Y nuestro deseo, Señor, es simplemente demostrarlo, no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Ayúdanos, Padre Santo. Te amamos y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice...